Diálogo, un programa en el que tratamos diversos temas en un contexto abierto a la luz de la palabra de Dios. Acompáñanos y dialoguemos juntos. Muy buenos días, amada audiencia de Radio 760. Es una tremenda bendición poder compartir con ustedes en este viernes en el que agradecemos a nuestro Dios porque estamos de pie ante Él. Doy con todo cariño la bienvenida a hermano Willy Robles, que este día está compartiendo con nosotros. Bienvenido, hermano Willy. Bendiciones, hermana Albita, y de igual manera bendiciones a todos nuestros hermanos y hermanas que están ya conectados con nosotros para que juntos podamos seguir buscando más de la presencia del Señor. Qué importante es lo que acaba de decir hermano Willy, porque son tiempos peligrosos. Son tiempos en los que el amor de muchos se va a enfriar, según lo dice la palabra, y esto nos pone en un riesgo muy alto. Así pasa, porque normalmente a veces uno la interpretación que le da a ese pasaje es que se va a enfriar primero en nuestro entorno, y no, el peligro es que se enfríe primero en nosotros el amor hacia el Señor, y de eso debemos cuidarnos. Imagínense ustedes que nosotros, habiendo sido heraldos, vengamos a ser descalificados, que es una de las expresiones del apóstol Pablo, ¿verdad? Un tremendo hombre de Dios, perito arquitecto de la iglesia, que tuvo experiencias sobrenaturales con el Señor, como haber sido llevado al tercer cielo y demás, pero que él se mantenía con esa claridad en su espíritu, por sobre todas las cosas, y en su conciencia de que había un riesgo, y él por esa misma razón se guardaba, hermano Willy. Eso es realmente muy sorprendente, porque siendo un siervo de Dios, con esa relación con el Señor, deja claro cómo él reconocía que había debilidad en su corazón, y que cuando menciona precisamente esas palabras, no vaya a ser que yo, habiendo sido heraldo, venga a ser reprobado. No era que él tuviera un miedo, sino que tenía una responsabilidad muy grande de cuidar lo que había recibido del Señor y de cuidar su relación con Dios. Y eso es lo que necesitamos diariamente tomar como ese cuidado para nosotros, para nuestra familia, porque es muy importante que reconozcamos que pues aún somos humanos. Como dijo algún hermano, todavía hay carnita en nuestro corazón, todavía está esa carne que espera ser alimentada, y que nosotros necesitamos responsablemente cuidar nuestra vida de relación con el Señor y nuestra vida de relación como cuerpo de Cristo. Yo me atrevería a creer que por esa razón fue que el Señor dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les va a ser añadido. Pero si nosotros no tomamos esa conciencia de que a diario, así como tenemos que desayunar, yo digo, nosotros no podemos salir de casa sin haber desayunado, y desayunar significa romper el ayuno que tuvimos por 10, 12 horas. Si nosotros salimos sin haber tomado algo y en el camino tenemos una emoción que se ve afectada por cualquier situación que acontece alrededor nuestro, puede darse un daño físico. De igual manera, como nosotros comemos 3, 5 veces, las personas más ordenadas, bueno, y aquellas que les gusta mucho más, ¿verdad? Pero si no lo hacemos espiritualmente, si salimos desprovistos, sin haber buscado el rostro del Señor y sin haber llenado nuestro corazón, tenemos un alto riesgo. Realmente debe haber ese cuidado en nosotros, porque algo que yo he aprendido es que a veces tristemente uno, hablando de los alimentos, uno come para llenarse, no para nutrirse. Y la nutrición es la que necesitamos para que nuestro cuerpo tenga precisamente las defensas, la consistencia de poder desarrollarse día a día. Y el peligro en el contexto espiritual es que podemos solo estarnos llenando, oyendo, y solamente oyendo, pero no escuchando la palabra para obedecerla. Por eso el profeta Isaías nos hace ese recordatorio: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Y luego hace una llamada de atención precisamente: deje el impío su camino, dice, y vuélvase a Jehová de todo corazón. Y todas esas advertencias
creo yo que cuando uno va por un camino y va buscando un destino, tiene que ponerle atención a todos los letreros que nos van señalando, ¿verdad? Peligro, más adelante hay una curva peligrosa, disminuye la velocidad, puente en construcción. ¿Cuántos letreros nos encontramos? Y eso es para advertirnos y evitar que suframos un percance. De igual forma, la palabra de Dios dice que es lámpara a nuestros pies, ¿verdad? Y lumbrera a nuestro camino. Es en la palabra en donde encontramos nosotros cada uno de esos, de esas advertencias, de esos versículos que nos señalan de dónde tenemos nosotros que caminar guardándonos para poder finalmente ser aprobados. Yo quiero insistir en esto, hermano Willy, porque, mire, alguien puede con toda la buena voluntad ir a inscribirse a un gimnasio, tener la idea de lograr una meta en determinado periodo de tiempo, pero ¿qué sucede? Que después ya no continúa en el camino y entonces finalmente pierde su dinero, pierde el tiempo que invirtió en ir tal vez a 1, 2, 3 o 4 clases y pierde su vida. Entonces, nosotros no queremos correr la carrera para finalmente ser descalificados, sino queremos correr para que nosotros podamos obtener esa corona de justicia. Y en la Escritura, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, y específicamente más perito arquitecto de la Iglesia, el apóstol Pablo, escribe varias alertas. Y una de ellas es: mirad cómo andéis, dice. Mirad cómo andéis, como sabios, no como insensatos. Y eso es muy fuerte. Pero debemos comprender que las alertas que el Señor nos pone en su palabra es porque nuestra naturaleza humana nos lleva a una rutina diaria, a caer en el corre, en la vida diaria y no tener altos en el camino, donde uno permita que el Señor nos enseñe, nos instruya y corregir lo que no estamos caminando bien. Me viene a la mente que antes se escribía en el rótulo de santidad a Jehová. Así es. Era como tener un recordatorio ahí, ¿verdad? Y yo creo que eso es bien importante, que nosotros pidamos al Espíritu Santo de Dios que ahora Él venga a marcar en nuestro corazón aquellos versículos que nos van a servir para poder caminar en santidad y agradando el corazón de Dios, lo cual va a traer como fruto una vida abundante, porque eso es hermoso. Sí. Y esta leyenda y esta escritura que menciona hermana Albita era puesta en la cabeza del sacerdote, en la mitra, y precisamente decía santidad a Jehová. Viendo el contexto de lo que enseña esto en la función sacerdotal, podemos conectarlo con el pasaje de Romanos 12:2, donde dice que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos renovados en la transformación de nuestra manera de pensar, no conforme a este sistema, porque de los pensamientos que tengamos precisamente se van a provocar acciones, actitudes, formas de hablar. Por eso es que en Ezequiel se nos recuerda que en el nuevo pacto la ley va a ser escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, para que la tengamos ahí adentro, ya no en tablas. Sí, qué increíble es, pero que nosotros veamos que las epístolas están escritas, pero están dirigidas para gente que está en el Señor. Así es. ¿Verdad? Y esto me llama mucho la atención cuando dice que nosotros debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Tenemos que huir de las pasiones juveniles. Y no significa que porque yo tenga ya determinada edad que me ubica en el rango de la tercera edad, no pueda tener en el fondo del corazón pasiones juveniles. Sí, esto es importante. Eso es muy importante porque alguien me decía en el contexto ya de lo que es el desarrollo humano, me hacía la pregunta, ¿por qué es? Y en el caso de nosotros los varones, ¿por qué es que ya hombres como de 50 años empiezan a vestir como jóvenes de 20, 25 y sus gustos?
porque precisamente hay esa resistencia en el corazón de uno a darse cuenta que ya va avanzando en su edad y quiere volver a los años de juventud. Lamentablemente el peligro es que se vuelven a los sentimientos de la juventud, a todas las situaciones de juventud que ya no están en el contexto de la vida de alguien que ha ido ya madurando. Por eso es que el apóstol Pablo, precisamente ese pasaje que menciona hermana Albita, le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles, porque eso causaba en la labor ministerial y en nuestra vida diaria en Cristo como discípulos, nos va a causar retroceder en el Señor, porque le vamos a dar lugar a sentimientos que no agradan, a emociones que no le agradan al Señor, incluso a actitudes que para nosotros pueden ser peligrosas. Tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Tenemos, creo yo, que exponer delante del Señor aquello que se manifiesta en nuestros corazones. Gloria a Dios que se manifieste para que nosotros podamos rendirlo, ¿verdad? En ese momento tenemos que llevar cautivo ese pensamiento, ese sentimiento, cualquier situación que esté surgiendo, y ponerlo. Y creo que ahí es donde ya vamos a entrar en la meditación de lo que usted traía, hermano Willy, para compartir con nosotros, porque nosotros necesitamos ir crucificando a ese viejo hombre, ¿verdad? Haciéndolo, no darle de comer, no darle de comer, sino más bien humillándonos delante de la presencia de Dios. Y es que no solamente están estas advertencias, sino que si empezamos a buscar cuántas veces en la palabra aparece la advertencia de guardaos de. Así es. ¿Verdad? Yo recuerdo que en el pasaje que relata en el Antiguo Testamento que Dina fue objeto de una violación, leo que dice: y salió ella a ver a las hijas del país, que eso en versiones más actuales dice que ella se salió de su tribu, de su entorno, y salió a exponerse. Sí. Y lastimosamente, como consecuencia, pues ella fue objeto de una violación. Y esto lo podemos nosotros relacionar de qué es lo que sucede cuando nosotros, sobre todo en estos tiempos, tal vez alguien se ve tentado, ¿verdad?, a salir a uno de esos lugares. Hermanos, mucho cuidado, porque hay uno que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y es que eso es algo que dentro del contexto de ser sabios en el Señor nos lleva a entender qué es lo peligroso para nosotros. Cada uno en nuestro caminar en el Señor ha tenido debilidades, ha tenido luchas, y pudiera ser que lo que es debilidad para alguien no sea para nosotros, pero yo debo reconocer, cada uno de nosotros debemos reconocer cuál es el peligro que me puede hacer caer. Por eso es que cuando hablamos de guardar, debe haber una conciencia muy clara de que soy débil primero, y que no puedo confiarme de mi propia fuerza, confiarme de mi propia prudencia, sino que tengo que mantenerme, lo que no hizo Dina, en los límites que me guardan, que me protegen. Y ahorita viene a mi mente lo que le pasó a Sansón, lo platicábamos, hermana Albita. Sansón, alguien elegido por Dios, nazareo apartado para ser el Señor de los jueces en Israel, y sin embargo se expuso. Y pues vio el respaldo del Señor teniendo batallas, teniendo victorias, pero llega un momento en que Sansón dice: voy a salir de esta como he salido de las anteriores. Y la palabra enseña que no se había dado cuenta Sansón que el Espíritu de Dios ya no estaba en él. Eso es terrible, porque él se había expuesto muchas veces, y eso es lo peligroso cuando nos exponemos en ambientes que no son de edificación. Tenemos que cuidar. Recuerde que Pablo también le escribe a Timoteo y le dice: guarda el depósito que hay en ti con lo que se te ha dado. Qué tremendo, ¿verdad, hermano Willy? O sea, mire, en verdad las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la palabra. Y cuando nosotros estamos en relación, y es que somos un pueblo, dice la palabra, ¿verdad? Somos un pueblo adquirido y somos una posesión del Señor. Somos un pueblo santo, apartado.
en el nombre de Jesús no quiero que se malentienda o que se vea desde un ángulo de que nosotros estamos queriéndonos ubicar en una posición incorrecta. No, pero sí quiero que tomemos la conciencia de eso. Nosotros no podemos estar exponiéndonos a ese tipo de compañías, de relaciones, porque podría ser que ellos resulten influenciándonos. Eso es lo peligroso, que haya un área de debilidad en nosotros y que en algún momento, quizás dependiendo de nuestra propia fuerza, nosotros nos expongamos y pues lamentablemente caigamos en la tentación, caigamos en el pecado. Alguien me preguntaba la vez anterior, hermano, ¿por qué uno dice la Escritura que no somos del mundo, pero sí estamos en el mundo? Entonces me decía él, ¿cómo lo entiendo? Es que no somos del mundo, pero sí tenemos una relación con el mundo, pero no es la relación que se lleva dentro. Ahí está la palabra, adentro del mundo. Nuestra relación en el mundo es para brillar, para hacer luz, para llevar la palabra. Así como seguramente alguien nos predicó a Cristo, así como seguramente alguien nos habló del Señor en nuestra vida desordenada, esa es la relación que nosotros tenemos con el mundo. No somos amigos del mundo. El apóstol Juan escribe esto y dice, el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, y eso es muy peligroso. Por eso es que debemos guardar nuestra vida, guardar nuestro corazón, permaneciendo en los límites que el Señor nos manda en su palabra, para que podamos ser de bendición y que podamos permanecer agradando al Señor en todo. Qué importante es, y mire, cuando con hermano Willy estábamos estudiando el tema, veíamos cuántas veces aparece la palabra guardaos en la Biblia, ¿verdad? Y habla de diferentes aspectos de los que tenemos que guardarnos. Y recuerdo bien cuando dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Así es. Porque de él mana la vida. Y si nosotros no guardamos nuestro corazón, la vida que vamos a estar o que va a estar emanando de él no va a ser una vida de calidad y no va a poder bendecir a nuestro entorno, ni va a poder bendecir a los que nos rodean, sino que más bien va a ser una vida distorsionada en donde lo que vamos a estar es transmitiendo pues lo que cualquier cosa menos el fruto del Espíritu. Y acá precisamente, viendo eso, hermana Almita, tengo en Mateo capítulo 7, verso 15, donde nos habla el Señor acerca de que por el fruto vamos a ser conocidos. Nos habla precisamente de una primera expresión, guardarse. Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Qué quiere decir esto? Es el cuidado que debemos tener sobre a quién escuchamos. Guardarnos de aquello que escuchamos, a quién escuchamos, y sobre todo llenarnos de la palabra del Señor, del Espíritu de Dios, porque nos va a dar ese discernimiento. Porque realmente la falsedad y el engaño no viene tan abiertamente para nosotros, sino que viene a veces con apariencia de luz, como palabra del Señor, pero debemos de darnos cuenta que lamentablemente hay muchos que se están ocupando de manipular la palabra de Dios. Y el contexto del propósito de Dios en su palabra es siempre llevarnos a Dios, siempre llevarnos a la santidad, llevarnos a la consagración de nuestra vida, enfocarnos en Cristo. Si fuera de eso hay alguien que nos quiere llevar a otras cosas, debemos tener mucho cuidado. Es importante que nosotros veamos esto, ¿verdad? Porque solamente por el Espíritu de Dios es que vamos a tener ese discernimiento. Así es. Y vamos a saber nosotros qué es aquello que conviene y qué es lo que definitivamente. Ahí sí que todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos como una mujer encinta, ¿verdad? Una mujer que va a dar a luz se guarda de muchísimas cosas.
se guarda, y sobre todo cuando hay un alto riesgo, ¿verdad? Se guardan de muchas cosas. ¿Pero por qué? Porque está guardando ese fruto que va a dar a luz en determinado periodo de tiempo. Hermanos, nosotros estamos guardando nuestro depósito, como hablaba o hacía mención del versículo hermano Willy. Nosotros tenemos que guardarnos, tenemos que estar cuidando ese fruto del Espíritu Santo de Dios, y esto no significa aislarse, porque si usted recuerda en el programa anterior con hermano Juan Carlos hablábamos de que no se trata de aislarnos, sino pues sería más fácil irnos a un lugar lejos y a una montaña escondidos. Sí, y entonces ahí aislados, ¿verdad? Nosotros tratar de guardarnos. No. Hago la aclaración, no se trata de eso. Se trata de nosotros poder ser luz en medio de las tinieblas, pero esto no significa que usted se exponga a ir a un lugar de perdición donde operan espíritus del mal, porque eso es de decirlo. Hay lugares que están gobernados por las tinieblas. No voy yo a decir, pues, voy a ir a evangelizar ahí. No, es muy peligroso. Y es que hay ambientes donde no conviene que estemos. Realmente hay ambientes donde por lo mismo de la debilidad que pueda haber en nosotros, pueden ser causa de tropiezo. Ahora, hay algo muy importante que debemos tomar también cuidado. No solamente puede ser causa de tropiezo para nosotros, recordemos que somos cartas abiertas. Claro. Y puede que alguien más nos pueda ver sin entender que nosotros estamos quizás, como mencionaba usted, mi hermana Albita, haciendo una labor de evangelismo y nos miran salir de un lugar inadecuado. Eso puede causar que alguien tropiece. Por eso la Escritura también nos enseña que seamos responsables para no hacer tropezar a nadie. Y ahí es donde viene la sabiduría que Santiago nos dice en su epístola: si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él la da en abundancia. Por eso necesitamos llenarnos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, y llenarnos también de la palabra. Por supuesto, y lo que yo hablaba de eso era una ironía, ¿verdad? En realidad, no, nosotros no nos vamos a exponer a nada de esto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos guardando y estamos trabajando y estamos corriendo una carrera con el propósito de llegar a la meta y ser aprobados, agradando a aquel que nos tomó para Él. Eso es creería yo que la mayor motivación que puede haber en nuestra vida, es el agradar el corazón de Dios, es agradar su alma, no estar buscando lo que nos conviene o estar escondiéndonos para tratar de hacer algo, porque los hombres pueden que no nos vean, puede ser que eso no se advierta, pero realmente el Señor es espíritu y el Señor mora en nosotros. Y mire lo que mencionaba hermano Willy de Sansón. Él pensó: de esta también voy a salir. La misericordia de Dios se extiende, la misericordia de Dios es amplia, pero también tiene un límite, y luego vienen las consecuencias. Vienen las consecuencias en donde nosotros empezamos a experimentar aquello que a cosechar lo que hemos sembrado. Sí, porque realmente, por eso, volviendo al pasaje donde Pablo le pide a la iglesia de Éfeso y también en Colosenses: hagan morir lo terrenal en ustedes. Y hacer morir es: yo no voy a alimentar aquello que me puede después destruir. No vamos a alimentar. Si lo vemos en el contexto físico, hay ciertos alimentos que realmente causan daño interno y que nos van dañando órganos. Pues obviamente uno debe llegar a un momento de decir: no, esto ya no, porque me está dañando. Lo mismo pasa en el contexto de no alimentar la carne. Hay lugares, hay situaciones que nosotros sabemos claramente que no son convenientes para nuestra vida y que no debemos exponernos porque queremos guardarnos para el Señor. Y alguien me decía: hermano, pero entonces guardarnos es por miedo. No, es por amor. Exacto. Y es que la Escritura también nos enseña que los ojos de Jehová están sobre sus justos. Entonces yo me voy a abstener precisamente como el corazón de una madre que se cuida de no comer esto, de no comer lo otro cuando está en el proceso de gestación,
por amor al fruto que lleva dentro. Y nosotros por amor, para honrar al Señor, para honrar a Cristo que mora en nuestra vida, honrar al Espíritu Santo que mora en nosotros, nos vamos a guardar por amor. Hemos visto algunos pasajes ya y en ellos se habla de guardarnos del mundo y demás, pero me llama mucho la atención que el Señor en su ministerio terrenal advertía mucho acerca de la religiosidad. Así es. Porque fíjese que en Mateo 6:1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y en Mateo 7:15 vuelve el Señor a decir: guardaos de los falsos profetas. Y ya lo mencionó usted. Mateo 10:17, guardaos de los hombres, otra vez, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas los azotarán. Mira, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y luego dice en Marcos 8:15, guardaos, aquí se está, de Herodes, de la levadura de Herodes. Luego en Marcos 12:38, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Sí, cuando habla de levadura, nos está enseñando sobre lo que es pecado. Recordemos que la levadura es lo que fermenta la masa y lo que hace crecer, ¿verdad? Entonces, un pan sin levadura es un pan que se está guardando. Y es que eso también hace referencia cuando en Éxodo 12, en la convocatoria a la Pascua, Dios da instrucciones a Moisés que debían comer pan sin levadura y que deberían de limpiar cualquier tipo de levadura que hubiera en la casa para poder salir de Egipto hacia la promesa del Señor. Eso nos enseña a limpiarnos de todo pecado. ¿Cuál era el pecado de los fariseos? La religiosidad, la apariencia de piedad, el poner cargas sobre otros que ellos mismos no podían llevar y sobre todo el hecho de querer mostrar una apariencia de santidad que no tenían. Y a mí siempre me ha llamado la atención lo fuerte que es cuando el Señor les dice en Mateo 23, porque ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera muy llamativos, y alguien podría pensar, sí, bien pintaditos, pero por dentro llenos de corrupción. Entonces vemos que está hablando con la gente religiosa y esto es algo que nos debe llamar mucho la atención porque ya lo hablábamos en el programa anterior, la línea divisoria entre la religiosidad y lo que es vivir por el espíritu es muy sutil y nosotros podemos caer en ello, ¿verdad? Pero el mensaje en sí y lo que queremos hablar es de que tenemos que guardarnos de todo aquello que quiera venir a imponernos cargas. Me llamaba mucho la atención el pasaje de Filipenses 3:2, porque ahí dice, guardaos de los perros. ¿Y será que entonces me está hablando de los perros callejeros o de los perros que tengo en casa o de qué me está hablando, verdad? Pero ahí dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. Hermano Willy, ¿a qué perros se refiere? Sí, eso es bastante fuerte porque, bueno, recordemos que en el contexto de Israel se le llamaba perrillos a los gentiles. De hecho, cuando aquella mujer sirofenisa se acerca al Señor a pedirle ayuda, el Señor le dice, porque el pan es para los hijos. Y ella, con una muestra de fe, porque así lo dijo el Señor, le dice, sí, pero aún los perrillos comen lo que cae de la mesa de sus amos. En ese contexto, el Señor lo que estaba enseñándole a sus discípulos era la fe de esta mujer, la fe que había de ella de poder recibir, aunque sea poco, de la mesa del Señor. Pero ya en Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo se está refiriendo, en esta palabra que es muy fuerte de perros, se está refiriendo a aquellos judaizantes que estaban forzando y que estaban presionando a los discípulos de aquel tiempo para que se tuvieran que circuncidar. Recordemos que la iglesia del Señor principia con judíos y entonces
parte de la lucha muy fuerte que hubo fue acerca de que muchos de los que se convertían seguían enseñando a guardar tradiciones, que eso era parte de la salvación, que había que circuncidarse, cuando la verdadera circuncisión, lo explica el apóstol Pablo en Romanos, es la del corazón, ya no es la del cuerpo. Y acá lo que Pablo le está diciendo a los de Filipo, les dice: cuídense de aquellos que están judaizando, de aquellos malos obreros, de aquellos que están poniéndoles cargas de nuevo, tradiciones, que tienen que guardar fiestas, que tienen que guardar costumbres, porque ellos ya están sumando para que puedan recibir salvación, y eso no es correcto. El único que puede traer salvación a nuestra vida, y que por gracia lo hemos recibido, es nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio, y esto sí debe quedar muy claro. Amén. Que su sacrificio es suficiente, la sangre que Cristo derramó es suficiente para darnos salvación y vida eterna. No tiene que añadirse nada. Amén. No tiene que añadirse ni estar bajo la autoridad de alguien, ni atender ciertas normas, porque la salvación en Cristo es perfecta y es completa. Por eso en Colosenses se escribe: mas vosotros estáis completos en Cristo. Nuestra salvación es completa en Cristo, y Él es el que nos ha dado salvación y vida eterna. Por eso acá Pablo les está haciendo esa advertencia y esa alerta, porque se habían levantado maestros, falsos profetas, que estaban enseñando precisamente que había que sumar creencias, costumbres, tradiciones para que fueran salvos, y eso no es correcto, porque el mismo Pablo lo escribe en Colosenses: en Cristo estamos completos, y la salvación es en Cristo, porque Él es el único en quien hay salvación y vida eterna. Por gracia sois Así es, salvos, por gracia. y esto no es de vosotros, es un don de Dios. ¿Qué significa eso? Es un regalo de Dios. Es un regalo que, bueno, a mí me sorprendió una amiga muy amada que por mi cumpleaños me dijo: te tengo un regalo, y todos los regalos se aprecian, son regalos, ¿verdad? Y vienen de un corazón con una intención, y uno los aprecia. Pero ella me dio unos aretes que le pertenecieron a su mamá, y para mí eso fue algo muy espectacular. ¿Por qué? Porque es algo para ella muy valioso, y ella me lo está regalando. Es una muestra de amor. Solo pongo esto como un ejemplo, pero imagínese que el Señor dio a su Hijo en rescate. Él era santo, sin mancha, sin pecado, y Él por nosotros se hizo maldición, porque escrito está: maldito el que muere en un madero. Y Él sufrió esa muerte para comprarnos a nosotros y hacernos partícipes de su gracia. Entonces tenemos nosotros una salvación tan grande, y por eso es que en la Biblia dice que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor, porque es en realidad una salvación tan grande. ¿Quién nos podía a nosotros, sino el Señor Jesucristo, sacarnos del reino de las tinieblas y trasladarnos al reino de la luz admirable? Solamente por su sacrificio. Solamente, y el salmista lo dice de esta manera, que nos sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Cada vez que yo recuerdo esa palabra, se conmueve mi corazón, porque recuerdo en la condición en la que estaba, y cómo el Señor pues me dio esa vida nueva, me prolongó los años de vida, porque ya médicamente estaba totalmente pues determinado por ellos que yo no iba a seguir viviendo. Pero cuando el Señor nos saca del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y nos saca para ponernos en su reino, en el reino de luz, en el reino de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, eso siempre debe causar agradecimiento en nuestro corazón. Por supuesto que sí, y tenemos nosotros por esa misma razón, porque hemos recibido un sello. Mire, si se viera el sello, yo creo que nosotros
tal vez estaríamos aún más conscientes. Claro. Pero tenemos un sello, somos apartados para el Señor. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros. Así es. Y nos defiende. Y esto nos tiene que a nosotros hacer conscientes y responsables de que entonces vamos a andar, como ya lo mencionó usted, como sabios y no como Así necios. es. No. Porque el sabio ve el mal y se aparta, pero el necio dice que continúa, ¿verdad? ¿Y su fin? Lamentablemente va a padecer, va a caer en la destrucción, y de eso es lo que el Señor nos guarda. Pero nos da la instrucción, pero nosotros debemos tomar la instrucción. Porque ya mencionaba, hermana Albita, ¿qué sería si vamos en un camino y, por ejemplo, vemos dentro de 100 metros hay final de carretera y no hacemos cuidado y hay un precipicio, ¿verdad? Y seguimos de largo. Lamentablemente y tristemente, a veces así ha ocurrido con muchos de nuestros hermanos, que están las advertencias, los alertas, y caemos de nuevo en la condición de Sansón. Yo voy a salir, no hay pena, yo puedo con eso, yo puedo lidiar. Y repentinamente viene la destrucción. Pero Dios es Dios de restauración, y esa es la esperanza que tenemos, que dice la Escritura en Juan: hijitos míos, no pequéis, mas si pecareis, tenemos abogado en Cristo, para poder ser restaurados en nuestra comunión. Si hay alguien que nos está escuchando y hoy se siente señalado, culpable, que no merece del Señor, yo quiero decirle: ninguno merecemos nada de parte de Dios. Es por gracia, es por misericordia. Gracia es recibir de Dios lo que no merecemos: su amor, su voluntad, su misericordia. Y misericordia es no recibir de Dios lo que sí merecemos, que es la muerte eterna, la destrucción. Pero Dios en su misericordia nos levanta, nos puede restaurar. Y seguramente si hoy está escuchando esta palabra es porque es tiempo de restauración para su vida. Es tiempo de volvernos al Señor, porque el Señor está presto, así como aquella parábola del hijo pródigo. El Padre siempre está esperando que los que somos de Él volvamos a casa. Él anhela tener comunión con nosotros. Y es hermoso cuando nos detenemos a pensar en aquel gran privilegio que tenía Adán, cuando por las tardes, cuando el Señor descendía al huerto y era algo extraordinario. La otra vez mi esposo decía: yo no entiendo a Adán, es que este Adán tenía el paquete completo. Sí, tenía la comunión cercana con tenía Dios. Esa comunión de verdad con el Señor, tenía todo un huerto para que él pudiera vivir en comodidad, en donde no había pesticidas, no había nada de eso, todo era perfecto. Y había ahí todo para que él comiera y demás. Él no tenía que trabajar. Bueno, tenía que hacerlo porque el Señor también le gusta que trabajemos, ¿verdad? Claro. Él le había puesto a cultivar ese huerto. Él siempre le dio una responsabilidad. Pero él la perdió. Sin embargo, en Cristo todo eso ha sido restaurado. Así y nosotros ahora tenemos esa oportunidad de entrar al lugar santísimo, de encontrarnos cara a cara con el Señor. Claro. Verlo, experimentar su presencia en nuestras vidas, escuchar su voz a través de su palabra, escuchar su voz, y luego de escuchar su voz, a través de su presencia recibir esa confirmación, hermano Willy. Y es que esa restauración que Dios está haciendo en nosotros es a través del postrer Adán, porque el primer Adán pecó, cayó, fue sacado del huerto. Pero el postrer Adán vino a darnos vida, a vivificar nuestro espíritu para que nosotros podamos volver a esa comunión con nuestro Padre y mantenernos en esa relación cercana, en esa relación íntima en la que pues definitivamente por amor estamos sometiendo nuestra vida, negándonos a nosotros mismos, llenándonos de su palabra, buscando que el Espíritu Santo sea el que gobierne nuestro corazón, que toda la obra de carne que aún hay en nosotros pueda ser sujetada, pueda ser sometida y pueda ser transformada nuestra vida
para que juntos podamos permanecer fieles al Señor, guardando nuestro corazón para Dios. Y es que volvemos a la palabra clave de nuestro diálogo de hoy, porque el guardarse es sumamente importante y eso es en todo tiempo. Claro. No es por la época que estamos abordando el tema, sí. Eso es en todo tiempo. Recuerdo un cantito de hace ya algunos años que decía: cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón, ¿verdad? Y en realidad, qué lindo es tomar esa determinación de guardarnos, ¿verdad, hermano Willy? Claro. La Biblia, el Señor registra que el Señor dijo que si nuestro ojo era ocasión de caer, era mejor sacarlo, ¿no? Y no está hablando de algo literal, pero está hablando de que realmente nosotros tenemos que saber qué es aquello que definitivamente tenemos como área de debilidad. Y mire que lo que estamos hablando, yo quiero volver a enfatizarlo, porque no estamos hablando para ser salvos, porque eso es un don de Dios. Yo lo quiero remarcar por cuestiones de conciencia y que es importante. Pero estamos hablando porque a veces, hermano Willy, no tenemos o no estamos viviendo en esa vida abundante que el Señor tiene para nosotros, porque realmente aún hay pecado en nuestra vida. Y recordemos que cuando hay lugar al pecado, va a haber lugar a la acusación del enemigo, va a haber lugar a la culpabilidad. Por eso es que en Romanos capítulo 8, la palabra nos recuerda esta verdad cuando dice: ¿quién acusará a los escogidos de Jehová si Dios es el que justifica? ¿Quién acusará si Cristo es el que murió y también el que resucitó? Pero nosotros, para mantenernos en esa justificación, necesitamos guardar nuestra vida, necesitamos que nuestras vestiduras estén siendo limpias, estén siendo, presentarnos precisamente delante del Señor, porque nosotros no podemos limpiarnos a nosotros mismos, debemos de acercarnos al Señor y decirle: Señor, limpia mi corazón, limpia. El Salmo 51, que es otro de los pasajes que estábamos platicando antes de entrar en el diálogo, cómo el salmista reconoce su debilidad y dice: Señor, examina mi corazón y mira si en mí hay camino de perversidad. Le estamos dando a Dios el permiso, el derecho que Él ya tiene para que revise nuestro corazón y que lo que el Espíritu Santo nos muestre podamos venir y someterlo. Por eso también ahí en el Salmo 51 el salmista pide esto en oración y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque esa es la obra de restauración, la obra de regeneración, de transformación que Dios está haciendo en nuestra vida para que podamos agradarle. Qué hermosa actitud de humildad, ¿verdad? Cuando usted hablaba de las consecuencias que trae la acusación, el señalamiento, la culpa y todo lo que empezamos a experimentar, yo pensaba en cómo el espíritu se contrista. Así es. Y eso es como volver a caer en ese foso de desesperación, en ese lodo cenagoso, en donde aunque somos hijos, no estamos experimentando la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Eso es algo hermoso. Sí, y por eso igualmente Pablo escribe a los Gálatas y le dice que vivamos en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres, pero también hace una observación muy fuerte. Pero esta libertad no es para caer en libertinaje, sino que es para servirnos por amor. En Gálatas capítulo 6, para servirnos por amor los unos a los otros. O sea, tiene lo que es la advertencia, tiene lo que es la guianza del Señor. Perdón, es Gálatas capítulo 5. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y esta esclavitud que aquí habla es precisamente
acerca de las tradiciones, de los ritos, de lo que era la circuncisión, sino que la libertad en Cristo es la que nos permite disfrutar de nuestra vida diaria, siendo llenos de la presencia del Señor, llenándonos de su palabra, de su Espíritu Santo, disfrutando de nuestra relación como cuerpo de Cristo, que eso es muy importante de igual manera. Yo en verdad pienso, hermanos, cuando conocimos al Señor, para mí fue como recibir oxígeno. Así es. Fue como que anteriormente yo había caminado por el mundo, pero sin oxígeno y como en un claroscuro. En verdad que así era. No tenía sentido, todo estaba ahí, pero no tenía vida. Cuando el Señor vino a mi corazón, como dice un corito muy antiguo, ¿verdad? Él vino a mi corazón. Cuando yo le abrí la puerta y le entregué mi corazón al Señor, fue como recibir esa carga de oxígeno que me permitió tener una libertad hermosa. Y de verdad, fue como ver que los árboles tenían colores y que el cielo era azul. Y es que esa es la vida en la que el Señor quiere que vivamos. ¿Tenemos aflicciones? Sí. Yo le decía a hermano Juan Carlos, ¿cómo no quisiera uno de verdad augurarle a la gente que cuando alguien cumple años, ¿verdad? O cuando va a iniciar un nuevo año, que este año va a venir lo mejor hermanos, sería contradecir lo que Jesús dijo, porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Sí. Hermanos, nosotros somos gente que está como nómada, nosotros no pertenecemos a este mundo. Entonces, vamos a ser aborrecidos, porque a la gente no le parece religiosidad, le parece cursi, le parecemos anticuados, cuando nosotros ya no, no vamos dice que les parece cosa extraña que no corramos juntamente con ellos, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos menosprecian, nos señalan, somos marginados, y qué bueno, porque en realidad este no es nuestro hogar. Sí. No puede el mundo ser nuestro hogar. El apóstol Pedro lo refiere de esta manera y dice que mantengamos nosotros la conciencia, viéndolo así, porque somos peregrinos y extranjeros, dice. Por eso que nos abstengamos a los deseos que teníamos antes en nuestra ignorancia. Y a mí me llama mucho la reflexión esta palabra, porque yo pienso de mí mismo, bueno, si antes siendo ignorante hacía esto, hoy teniendo la luz de Cristo en mi vida, no puedo volver a eso, porque sería menospreciar la luz del Señor. Y eso es algo que nos lleva también en el contexto de guardar nuestra vida. Apreciemos lo que hemos recibido de Dios, lo que hemos recibido de su gracia, su amor, su misericordia, su palabra, su Espíritu en nosotros, porque nos ha dado el Señor todo eso para que podamos perseverar, permanecer fieles hasta el fin. Importantísimo. Volvemos al mismo Espíritu, ¿verdad? Ese regalo que recibimos, atesorémoslo, sí. Guardémoslo, apreciémoslo, porque verdaderamente es el mejor regalo que podemos tener, la revelación del Señor y el que Él haya venido a morar a nuestros corazones. Y es, creo yo, muy importante que nos revisemos como lo hacía el salmista, hermano Willy, que a mí me gustaría que usted reflexionara un poquito en ese pasaje que tenía inicialmente, porque es muy importante darnos cuenta cómo ese hombre que era conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Exacto. Tenía esa responsabilidad y esa conciencia de presentarse delante del Señor para poder reconocer sus faltas y pedir auxilio. Y es que este contexto de este Salmo 51 es lo que le ocurre a David después de que Natán saca a luz el pecado que había mantenido David ya oculto, porque ya había pasado tiempo de lo que había pasado entre David y Betsabé, en cómo David, pues por la misma consecuencia del pecado, envió a que pusieran a Urías al frente de la batalla. Y todo le estaba saliendo bien, ¿verdad? Aparentemente, entre comillas. Sí. Pero llega el momento en que
el profeta Natán, enviado de parte de Dios, le hace ver la realidad de su corazón. Y algo que David nos muestra del corazón conforme al corazón de Dios es que él comprendió su pecado y se humilló y fue a Dios a pedir perdón y recibió las consecuencias del pecado, porque eso es algo que tampoco podemos eludir, decir, exacto, no podemos negar que van a haber consecuencias del pecado, pero que sobre todo eso va a estar la restauración del Señor. Por eso dice acá: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esa es una actitud que debe estar latente en nuestro corazón, que cuando fallamos no debemos justificarnos. Porque algunas veces podemos decir, no es que tal persona me impulsó, es que fue porque esta persona me llevó a este lugar. Sí, exacto. La mujer que tú me diste. Imagínense. Y pues a veces hay todavía muchos Adanes de esa manera, ¿verdad? Y a veces caemos en esa actitud. No, seamos responsables y digámosle, sí Señor, pequé contra ti. Como las palabras del pródigo: he pecado contra el cielo y contra ti, Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hoy vengo a que me tomes como uno de tus siervos. Y el Padre en su misericordia lo toma, lo abraza, le da un beso, pero también le cambia la ropa, le pone un anillo, le pone calzado nuevo, y eso habla de la limpieza, de la restauración que el Señor hace para que podamos volver a Él con nuestro corazón, para guardar nuestra relación con Él. El Señor siempre nos va a estar esperando. El Señor siempre va a tener ese deseo de restauración para nosotros. El Señor no es humano. Algunas veces los humanos, por nuestra misma limitación humana, entonces resulta que alguien llega a pedir perdón y se lo da condicionado, ¿verdad? Pero el Padre no, Él ni lo dejó terminar de hablar y lo abrazó y lo hizo entrar de nuevo en aquello que en el corazón de Él. Y volvemos al territorio, ¿verdad? Claro. El pródigo nunca debió haber salido de ese territorio donde lo tenía todo, pero lastimosamente no lo estaba disfrutando. Él no lo estaba, no estaba viviendo de acuerdo con la posición de hijo. Y cuando él regresa, cuando ya medita lejos de casa, ¿verdad? ¿Yo qué hago aquí? ¿Verdad? Si este no es mi lugar, él reconoció. Claro. Entonces, yo creo que es bien, pero bien importante que nosotros podamos comprender, que podamos entender que el Señor en su gran misericordia es lento para la ira y grande en misericordia. Y que el objetivo de este tema es que nosotros atendamos las advertencias que la palabra nos dice, ¿verdad? Que no nos vayamos a seguir de largo para llegar, cuenta una anécdota que es un poco simpática, pero es que es cierta, que alguien venía y había visto que había una vaca muerta en una curva, ¿verdad? Había una curva y venía un carro en esa curva y él abrió el vidrio y le dijo, vaca, ¿verdad? Vaca, que había una vaca, pero el del carro lo insultó. Y le contestó con otra cosa, ¿verdad? Perro, porque pensó que lo estaba llamando vaca. Y lo que el otro le estaba diciendo es que más adelante se iba a encontrar con una vaca. Y justo pues por estar distraído, en vez de atender a la advertencia o decir qué me querrá decir, fue a encontrarse con un choque en contra de un animal ya de esos que pues tirado en el suelo nos puede causar mucho daño. Entonces, atendamos lo que la palabra nos dice, amemos su palabra, busquemos al Señor, como decía hermano Willy, mientras pueda ser hallado, y amémosle, porque ¿sabe qué? Cercano está el Señor a aquellos que le invocan con corazón sincero. Hermano Willy, qué bendición que nuestro Padre está cercano. Sí, que nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, abrió el camino. Ahora tenemos una calzada abierta para poder estar en la presencia del Señor, llegar al trono de la gracia, y hoy en la carga que pueda tener ahí en su corazón, en la angustia, en la lucha, incluso en la acusación que pueda tener en su corazón, podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia para obtener gracia y oportuno socorro, porque nuestro Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote y Él intercede por nosotros
Y en Hebreos dice que tal sumo sacerdote nos convenía, que se compadece de nuestras debilidades, que se compadece de nosotros y que su gracia y misericordia sigue siendo derramada para que podamos ser restaurados y podamos guardar nuestra vida, teniendo siempre la confianza y la esperanza en nuestro corazón que pronto nuestro amado vuelve. Yo creo que eso era lo que Pablo visualizaba cuando decía: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea. ¿Sabe por qué? Porque él visualizaba el gran amor de Dios, el tremendo amor de Dios para con él y para con todos nosotros, porque el Señor no quiere que ninguno de todos nosotros vaya a ese lugar de perdición, sino Él quiere que todos procedamos a arrepentirnos y a estar en casa resguardados. Claro. Cuando usted llama a alguno de sus muchachos y le dice: ¿por dónde vienes? ¿Verdad? Ya es tarde, es porque está advirtiendo un peligro. Claro. Y lo que quiere es protegerlos, resguardarlos. Ese es el objetivo y ese es el corazón del Padre. Cuánto nos ama el Señor, cuánto Él tiene para nosotros, y Él quiere que nosotros gocemos de ese banquete, de esa vida en abundancia. Yo en verdad que le digo, ese sería el título de este tema: gozando de la vida abundante en Cristo Jesús. No permitamos que la época nos entristezca, nos contriste, nos abrume. Hermanos amados, si no les está hablando alguien que no haya pasado por procesos difíciles, no, de verdad que no. El 30 de diciembre, mi hermano mayor, a quien consideré siempre como un segundo papá, cumpliría sus 69 años y él partió a la presencia del Señor hace 3 meses, pero verdaderamente estoy tan agradecida con el Señor, porque yo sé que el Señor en su gran bondad lo recogió en sus brazos de amor. Y yo no me puedo poner, hermano Willy, a llorar, a lamentarme. Por el contrario, tengo que estar agradecida porque Él ya está resguardado en la presencia del Señor. No puedo dar lugar a los recuerdos tristes en mi corazón. Yo debo mantenerme centrada en todo. Fíjese, ese versículo que usted mencionaba hizo mucho eco en mi corazón. Tal sumo sacerdote nos convenía. Así es. Ay, Dios mío, tenemos a un Dios que está cercano y que nos hace invitaciones. Acérquense a mí, yo me acercaré a ustedes. Claro. Por eso hoy queremos dejar en el corazón de cada uno esta palabra. Y hay un pasaje que siempre refresca mucho nuestro corazón cuando dice en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Amén. Para que seamos hechos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y aquí viene también la responsabilidad para nosotros. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, como Él es. Porque le veremos tal como Él es. Le veremos tal como Él es, exacto. Pero después viene otra llamada de advertencia, una alerta. Y el que tiene esta esperanza se purifica, dice, a sí mismo como también Él es puro. Así que animémonos con esta palabra. Amén. Fortalezcámonos con esta palabra, que el Señor va a seguirse mostrando a nuestra vida y nosotros vamos a permanecer fieles hasta la venida del Señor. Fiel es aquel que empezó la obra. Así es. Él, el que empezó la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No detengamos el proceso de Dios en nuestra vida. Así es. No, démonos al Señor, démonos al Espíritu, guardemos su palabra
y disfrutemos de esa vida abundante que Él tiene para nuestras vidas. Y definitivamente eso va a irradiar, porque hermano, no se puede esconder cuando alguien anda contento, cuando alguien se enamora, eso se nota, ¿verdad? Se ve, se irradia. Cuando nosotros estemos irradiando, la gente va a venir a preguntarnos, ¿estás contento? Yo estoy muy feliz, porque el Señor vive en mi corazón, y nos va a hacer muy fácil ejercer la función de evangelismo, porque vamos a estar irradiando luz. Pero si hay algo, algún pecado, alguna falta que está deteniendo el fluir de Dios, este es el día para que nosotros vengamos a Él, confesemos nuestros pecados, porque la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Y yo quiero que oremos, hermano Willy, para pedir al Señor primeramente que nos redarguya, que nos muestre aquellas áreas que aún están en oscuridad en nuestras vidas, y también para que en su inmensa bondad nos dé la humildad de volvernos a Él para poder recibir esa misericordia que proviene de Él. Claro. Oramos ahí en casa, ahí donde se encuentra. Dispongamos nuestro corazón y digámosle: Señor, aquí estamos, reconociendo que tú has sido bueno, que tú eres Dios de misericordia. Gracias porque hoy nos envías tu palabra, la cual, Señor, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, para que podamos caminar en tu voluntad. Ayúdanos a ser sensibles en nuestro corazón para poder reconocer, Señor, aquellas áreas que aún nos afectan. Ayúdanos que tu Espíritu Santo traiga a luz a nuestra vida aquello que todavía nos puede hacer caer, Señor, para que nosotros con un corazón agradecido lo podamos rendir a ti, reconociendo que no somos fuertes, reconociendo que no podemos en nuestra misma fuerza, sino que es rindiéndonos a ti que tú nos vas a transformar, que tú nos vas a limpiar. Señor, hoy te pedimos que tú sigas haciendo tu obra de restauración en nuestra vida, y por todo aquellos de nuestros hermanos y hermanas que hoy están, Señor, en una lucha en pecado, que tu Espíritu Santo redarguya, que traiga un despertar para volvernos al Señor, que toda culpabilidad y acusación que el enemigo ha levantado hoy sea sometida al señorío de Cristo, para que podamos volvernos a ti de todo nuestro corazón, para buscar de tu presencia, para venir en arrepentimiento y someter nuestra vida a ti. Gracias te damos, Señor, porque a un corazón contrito y humillado tú no despreciarás. Gracias porque nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros, es nuestro abogado. Y hoy, Señor, confesamos nuestros pecados. Digámosle juntos al Señor: confesamos nuestros pecados, Señor, para apartarnos de todo pecado. Gracias porque el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar nuestros pecados y limpiar la maldad de nuestro corazón, para que la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario es suficiente para limpiar nuestra alma, Señor. Hoy te agradecemos, y que todo corazón que hoy se siente acongojado, que está en aflicción, que de ti venga esa fortaleza para su vida. Y hoy te pedimos que nos ayudes a ser sabios para guardar nuestra vida, para guardar nuestro corazón para ti, Señor, porque ese es nuestro anhelo: honrarte, alabarte, obedecerte, agradarte y servirte en todo, Señor. Gracias por tu obra en nosotros, por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Vale la pena vivir para el Señor. Vale la pena guardarnos para Él. Vale la pena. ¿Por qué? Porque tenemos prometida la vida eterna. Pero mientras estemos transitando por esta tierra, aunque tengamos aflicción, como lo dijo el Señor Jesucristo, aunque haya situaciones difíciles, nosotros vamos a ser más
que vencedores. Hermano Willy, que el Señor le bendiga. Gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Gracias por todas las participaciones durante el año y porque sabemos que la palabra del Señor nunca vuelve vacía, sino lleva fruto. Gracias, hermana Albita, siempre por esta bendición y bendiciones para todos nuestros hermanos. Gracias a Gabrielito por estar en los controles y a usted que ha participado con nosotros en este diálogo. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Santo Espíritu de Dios sea con cada uno de nosotros. Amén. Te invitamos a participar en nuestro próximo diálogo para seguir creciendo juntos en conocimiento y sabiduría.